Hace unas cuantas horas, el presidente Petro le respondió a quienes lo han criticado por el acto público llevado a cabo el pasado 21 de junio, día en el que el presidente abrió una caja de Pandora, como se dice popularmente, al hacer presencia en Medellín, lo que resultó un verdadero desafío a su contradictor político Álvaro Uribe, pero sobre todo a quienes han encarnado las banderas del uribismo en Antioquia. Hablamos del alcalde Fico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. Las críticas han llegado porque ese día, en el acto llamado Un Pacto por la Paz Urbana de Medellín, tuvo la presencia de gente común y corriente, de políticos, de policías, militares, pero también de personajes reconocidos en el mundo del crimen y que hoy se encuentran presos. Así lo registraron en Medellín. Entre 6 y 7 vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se estacionaron a las inmediaciones de La Tarima, en donde iba a intervenir el presidente Gustavo Petro en el centro administrativo La Alpujarra. Junto al mandatario nacional, en primera fila estuvieron los cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá y hoy condenados en la cárcel de Itagüí, quienes lideran con el gobierno la cuestionada paz total urbana. Entre los que asistieron estaba José Leonardo Muñoz, alias Douglas, cabecilla del grupo delincuencial organizado La Terraza, quien paga una condena de 32 años de cárcel por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir. En 2009 fue capturado y este año el gobierno Petro lo nombró como gestor de paz. Allí también estaba Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, jefe de la oficina de Envigado, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, por el que ofrecían una recompensa de $2 millones. Fue capturado en 2017 cuando celebraba sus cumpleaños en una lujosa finca del municipio del Peñol, en el oriente antioqueño. En la actualidad paga una condena de 16 años. La respuesta del alcalde Fico Gutiérrez no se hizo esperar en redes sociales. Petro nos puso la lápida. Lo que hizo ayer Petro en Medellín, sacando de la cárcel a los peores criminales, poniéndolos no solo a su lado, sino poniéndose de su lado, no es un acto político, sino un premio a la barbarie, un premio a sus actos criminales, a los homicidios que siguen ordenando, a tantos que ya ordenaron y personas que ya desaparecieron, a quienes cobran la extorsión todos los días, a la gente trabajadora en Medellín, a quienes desplazan, a quienes reclutan a niños y a niñas. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó el día de ayer y nos puso en riesgo. Una vez que se dieron a conocer las críticas por la presencia de los reclusos en el acto con el presidente, uno de los asistentes al evento y protagonista del escándalo, alias Douglas, prendió el ventilador y reveló cómo en el pasado quienes hoy los critican eran sus aliados y amigos. Por mi parte, lo único que tengo que decir es que invitamos al alcalde y a todos los gobernantes de este país que nos apoyen con la paz. Que así como nosotros en muchas ocasiones los hemos apoyado a ellos para que salieran adelante, les ayudamos con cuantos programas acaban. Igual lo necesitamos todos. ¿De qué manera ustedes dieron ese apoyo y a quiénes concretamente, a qué alcalde? A muchos, a varios. ¿Quién? A Federico le ayudamos en el 2016. Es más, uno de los compromisos que tuvo el señor con nosotros fue que pusiera a Gustavo Villegas de secretario de gobierno, porque era la persona con el que más acercamiento teníamos nosotros. Y mire que así fue. Él inclusive terminó involucrado en un concierto para delinquir con muchachos de las estructuras de nosotros. ¿Y ese apoyo que ustedes daban concretamente era de seguridad o cómo era esa ayuda que le daban? Aportábamos la gente, los votos, llevábamos la gente a que votaran a las urnas, pero ahí sí en ese momento no eran que los llevamos a las malas ni que los llevamos con el revólver en la espalda, no, en ese momento era a las buenas. En este momento que nos llevaron a nosotros a la Alpujarra, pues ya quedaron con muchas ampollas, porque ya se dicen que es que la gente fue a las malas porque estábamos nosotros ahí, pero cuando los llevamos en otras ocasiones, no todo era de la mejor forma. Además de los votos, en la ciudad también se ha hablado de los denominados pactos de fusil entre bandas y que se haría con apoyo de los gobiernos. ¿Ahí también estaría esa participación? Siempre, claro. Siempre estuvieron ahí presentes. Si aquí no hacíamos
Es más, con ellos era donde nos teníamos que reunir, en apartamentos, en fincas, en partes donde no había público. Todo lo hacíamos privado. Aquí este acto que hicimos fue un acto normal con todo el mundo. Aquí no se escondió nada. Señor José Leonardo, le tienen también preguntas desde estudio, compañeros. Sí, yo quiero que ahondemos en el rol que tuvo en ese momento la estructura armada en Medellín. Usted hablaba, digamos, Yussi le preguntaba muy bien sobre el pacto de fusil, el conocido pacto de fusil que había en Medellín, pero se les pedía orden, se les pedía control social o algún servicio a cambio de no ser perseguidos, por ejemplo, judicialmente o militarmente. ¿Esto ocurrió en Medellín? Sí, esto ocurrió en Medellín, claro. Acá en Medellín ocurrieron muchas cosas que de pronto la gente no se da cuenta. Pero nosotros en las reuniones privadas que teníamos con los secretarios de gobierno o con la misma gente de las alcaldías, llegamos a esos acuerdos de que se le bajaba el índice a los homicidios, se le bajaba el índice a todas las cosas que se hacían. Y ellos nos apoyaban. José, a ver, hagamos un poquito recapitulemos en el tiempo lo que ha sucedido en Medellín en muchos años. Estuvo la alcaldía de Sergio Fajardo, la alcaldía de Alonso Salazar, ¿sí? Creo que Alonso Salazar repite, ¿cierto? Alcaldía, y después sí, Pico. Señor. Y bueno, vino el anterior alcalde, el alcalde anterior, ¿cómo es que llama? Que está en disputa con Daniel Quintero. Gabriel Quintero, correcto, Quintero. Y ahora otra vez Fico. Y resulta que si uno recoge un poco los testimonios de ustedes, todas estas alcaldías tuvieron relación con ustedes para buscar soluciones al conflicto urbano de Medellín, que ha sido clarísimo, ha sido público, el país entero lo conoce, no solamente en Medellín, el país entero lo conoce por todas las historias que ha habido, incluida la misma seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, y ustedes ahí han jugado un papel protagónico con todos estos alcaldes que hoy cuestionan porque Sergio Fajardo sacó un comunicado, porque el señor Fico Gutiérrez está en este momento disparado criticando todos estos procesos de negociación. Con todos estos alcaldes ustedes se sentaron en algún momento para definir políticas de seguridad en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En su época cada quien buscaba el acercamiento para hablar con cada uno de nosotros. Inclusive yo ya estaba en la cárcel pues cuando eso, que ya llevo 16 años. Y mire que aún siguen diciendo que soy un bandido, que soy el delincuente, que soy lo peor. Pero anteriormente sí era muy bien llegado a las alcaldías. Allá llegaba y me sentaba en la silla del alcalde a mirar a Medellín por todas esas vidrieras, porque esa está muy bonita la oficina. Y lo entraban a uno por un sótano en una camioneta de la alcaldía. Y son cosas que uno nunca ha dicho, porque es que, señor. Sí, le pregunto, acá hay un pronunciamiento del exalcalde Daniel Quintero y me gustaría que usted me dijera qué tanto es cierto y qué no tanto es cierto, pues ya que estamos contando un poco las verdades de todo lo que señor. usted nos está diciendo, que cómo se sentaba ya en la silla del alcalde y cómo miraba a través de esos cristales de esa bonita oficina a la ciudad de Medellín. Dice el señor exalcalde Daniel Quintero, ¿por qué a Fico le preocupa que los ex jefes de la oficina de Envigado cuenten la verdad? En 2004, Fico llegó al Consejo de Medellín por primera vez por un movimiento político de Oscar Iván Zuluaga llamado El Nuevo Partido, que resultó vinculado al bloque paramilitar Cacique Pipintá. En ese mismo año, en el mes de marzo, Federico Gutiérrez y varios concejales de Medellín viajaron a Ralito para reunirse con Don Berna, y Fico tuvo una reunión particular con Don Berna y con Salvatore Mancuso. La relación de Fico con la oficina de Envigado siguió creciendo en 2015. Fue financiado por estos para ganar la alcaldía y a cambio nombró a Villegas como secretario de Seguridad. Villegas resultó capturado después de saberse que la alcaldía y la oficina de Envigado hacían operaciones criminales conjuntas y montajes para ayudar a subir la imagen de Fico. Fico pudo
evitar la orden de captura gracias a que Claudia Carrasquilla, entonces delegada contra el crimen organizado en la Fiscalía, cuadró un preacuerdo con Villegas sin comprometer a Fico. Villegas fue a la cárcel y la fiscal Claudia Carrasquilla, hoy a puertas de ir a la cárcel en un juicio por falsos testigos, terminó siendo concejal de Fico en su segundo periodo. ¿Qué tanto hay de cierto aquí en esto que dice el exalcalde Daniel Quintero? Pues la verdad yo esa parte la desconozco. No tengo conocimiento de ese tema, cómo lo manejaron, cómo lo hicieron. Yo tengo conocimiento de la parte mía, lo que me tocó a mí, las cosas que yo viví en carne propia, las cosas donde yo sí me sentaba y sí contribuía y sí colaboraba con lo que me pedían, con lo que me decían que vea, tenemos que trabajar por la ciudad, tenemos que hacer esto, hacer lo otro, y uno me comprometía a hacerlo, y sí, hacíamos reuniones, invitábamos a la gente a votar, y apoyábamos al candidato con el que llegáramos al acuerdo. Eso ocurrió siempre. Por ejemplo, usted me dice ahí que Claudia Carrasquilla le ayudó a Gustavo Villegas, que le ayudó a Gustavo Villegas para hacer un preacuerdo y todo eso. Claro, es que esa señora ha manejado siempre, ha manejado toda la vida la fiscalía, ya mucho tiempo en eso. Mire, inclusive como salió de la fiscalía, salió mal salida, llena de investigaciones, porque hay cuentas por ahí donde dicen que se quedaba con recompensas, que se quedaba con el oro, con cosas que hay, y esas denuncias le van a salir, porque ya esta gente que está por ahí, que ya no tiene nada que perder, eso lo van a denunciar. Entonces, esa señora siempre tuvo mucho manejo, toda la vida tuvo bastante manejo. Ella es experta en manejar las cosas, como es experta en llamarlo a uno, a pedirle favores, de que le quiten las denuncias, de que ayúdame por favor que este muchacho Giovanni y Arles y esta gente me quite la denuncia. Eso hace unos pocos meses antes de yo llegar acá. Tuve una videollamada con ella casi de 2 horas. Entonces yo no sé, ya que por qué salen a señalarnos, a criticarnos a los bandidos, pero cuando nos necesitan, si nos buscan, ahí sí venga que ustedes son lo mejor, ayúdenos, con usted si nos sentamos, con usted si hablamos, porque así me lo decía textualmente. Y una es fiscal, una señora del consejo, no sé qué estaba haciendo en un restaurante con 3 o 4 bandidos que fueron los que me la pasaron. Y ella sabe quiénes son. Entonces ahora no podemos venir a tapar el sol con un dedo. Con el anterior contexto, escuchemos lo que dijo el presidente en el más reciente Consejo de Ministros y saque sus propias conclusiones. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. Que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero a esos, yo dije, hay que meterlos en las fragatas. Ahí hay una discusión interna en la Armada, porque, claro, no es fácil. Pero quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. Y no van a usar la cárcel de capital de la delincuencia. Pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación, personas. Ninguno puede perder la característica de persona. Persona es ser un ser, un individuo de la humanidad que tiene derechos. Y el derecho de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, y aquí lo volvemos más criminal aún de cómo entra. Y hacen negocios dentro de la cárcel, etc. Yo fui testigo de eso cuando me pusieron preso. Solo que nosotros teníamos más principios morales y éticos y no nos dejamos matar allá. Bueno, pero eso es otra historia. El tema es que en Medellín se subieron gente que estaba presa, es decir, personas, a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín. Y
tenemos que ver jurídicamente cómo se maneja el asunto, porque ya hemos llegado a un nivel alto. Llegamos a casi 10 habitantes muertos por homicidio por 100.000, y la ciudad tenía 423 allá en la época de Pablo Escolar, por 100.000, la tasa más alta de la historia de la humanidad mientras se ha medido esas tasas, de la humanidad, no solo Medellín ha salido de eso, pero no puede hacerlo a través de pactos con la delincuencia, porque viene una nueva violencia, o volviéndola a una ciudad de la extorsión generalizada. Una ciudad bajo extorsión no es libre, y la República se fundó para ser libre, y la gente de Antioquia fue republicana y estuvo con Bolívar. No es del fascismo, no es de la monarquía. Su himno dice raza, pero la ciencia dice que no existe la raza, ni en los perros. Todo es construido por el ser humano. Ponga una perrita pequinesa ahí con un perro bosque, como llamamos nosotros, criollo, de la calle, y verá qué pasa. Funciona la naturaleza, no la animalidad del hombre que construye razas, modificando, manipulando la vida, y se cree Dios. Y el ser humano solo será un Dios del universo cuando sea libre, porque entonces su inteligencia se expandirá. Y entonces, frente a la Plaza La Alpujarra, lo que hubo fue personas en condición de presos diciéndole al pueblo de Medellín, a donde hicieron sus víctimas: estamos dispuestos a restaurar, indemnizar. Y entonces, señor fiscal, nosotros acabamos de aprobar por el Congreso de la República la ley de justicia restaurativa. Eso tiene que ponerse en práctica, porque abandonamos el paradigma de la justicia por venganza, que no lleva sino más muertos, por la justicia restaurativa, que tiene como objetivo la verdad, la eficacia, porque hay que buscar la confesión, la verdad y la paz. Y ha funcionado medio bien en la JEP. Ahí le metieron el que los terceros no pudieran hablar para impunidad de los terceros. No fue culpa de la JEP, sino de cortes que han estado influenciadas por el cartel de la toga. Y hay que quitar el cartel de la toga, que aún persiste, de la justicia colombiana, y la ley nos lo permite. El juez empoderado, el fiscal empoderado, libre de presión, que en el caso de Medellín no existe, porque siguen presionando la fiscalía para acomodar procesos políticos con funcionarios del despacho. Ojo, si los fiscales no son libres, no hay justicia. Y a mí me critican que yo quito la independencia judicial. No, yo hablo no soy abogado, pero he estudiado las bases filosóficas, que también son del derecho, también son de la física y también son de la economía. El día que la economía política se junte con la física, que son teorías científicas, ese día entenderemos por qué estamos viviendo al borde del colapso mundial. Bueno, dejo ahí. Quería explicar esto porque Medellín tiene la oportunidad de tener un proceso de paz, desmantelar bandas que están actuando hoy, bajar la tasa de homicidios, quitar la extorsión, pero hay que hacerlo de frente, transparentemente. Ahí estuvieron las señoras víctimas de San Javier. Muchos de sus hijos terminaron en la escombrera. Quienes hicieron la matanza de desaparecidos fueron los paramilitares de Don Berna, y con ellos siguieron gobernando. No importaron los desaparecidos, gobernaban la Comuna 13, hasta hace poco. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.